Le hago pasar al estudio a don Mesías Tatamuez, presidente de la SEDOCUT y uno de los dirigentes del FUT, Frente Unitario de los Trabajadores. Don Mesías, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Patricio? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Le estaba escuchando, emocionado, oyendo que está defendiendo género. Me parece bien. Y solo un agregado que yo haría ahí. Esa es lo que nunca nos han entendido, que creen que porque son partidos o porque son gobierno, hay que ultrajar nomás a todo el mundo. Y eso es lo que ciudadanos y ciudadanas no hemos aceptado. Y lo que dice usted cuando debe de hacerse políticamente, por ética, por valores, aclarar todas las cosas. Por eso lo felicito que esté haciendo este papel. Gracias, gracias. Uno también con el paso del tiempo, uno sigue aprendiendo y uno sigue deconstruyéndose, que es un término que también he aprendido en los últimos tiempos. A ver, a Mesías Tatamuez le pregunto, la semana anterior, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hizo un anuncio. El presidente Lasso, antes de irse del poder, va a elevar a $475 el salario básico unificado. Es decir, va a cumplir con la elevación este año de los $25 adicionales al salario básico unificado. ¿Cuál es la postura de las centrales sindicalizadas respecto de este anuncio, don Mesías? Buenas noches a todos los ecuatorianos y pedir a los ecuatorianos que estemos alerta en todo, porque no se trata solo de salarios, se trata de lo que hay que discutir, la realidad en la que estamos viviendo todos los ecuatorianos, inseguridad, corrupción, en todos los niveles. Usted lo señalaba dentro del análisis que le escuché esta tarde, cómo es lo que sucede ahí. Vea, ojalá el gobierno le podamos creer el último día que es cierto pueda cumplir lo que ofreció. ¿Qué ofreció él en campaña? Que subía 100, después dividió para 4, 25. Ahora, si es que realmente quieren hacer, que lo hagan, pero que lo cumplan, pero tiene que tomarse en cuenta, mire, usted que es un hombre que investiga, los medios tienen ahora buenas oportunidades de investigar. La canasta básica está en, como usted la conoce, en 700 ahorita en la actualidad, en 782.33. En provincias, en Quito está 817, en Cuenca 813 y en Guayaquil 800. Esas son cómo está la carestía dentro de eso. Y con usted, yo recuerdo muchos años atrás, se discutía que hay que respetar las leyes y la Constitución dice que hay que ir acorde a lo que está la canasta dentro de todo ese nivel, que ojalá el gobierno y nosotros, a un gobierno, yo nunca me gusta estar mencionando qué gobierno cuál, le presentamos hace rato, que hiciéramos un alcance y que fuéramos subiendo y fueran alcanzando ellos un aumento semestral o anual dentro de ese nivel para alcanzar los valores de la canasta. Un ministro lo planteó y el gobierno en ese entonces le dijo, no señor. Cuando llegamos dos acuerdos con un gobierno y también con otro gobierno, dos ministros distintos. Acuérdese, se subió $30. Y no era que ya se quebraban las empresas, se hundían las empresas, estaban quebradas las empresas. Todo eso se ha venido practicando. Y el Consejo del Trabajo, a cual ahora estoy dentro de ese consejo, que lo recuperamos a los 14 años. A los 14 años tuvimos que hacer una reunión, exigirle al ministro actual del Trabajo
que haga democráticamente, porque ahí saben, no sé, en el Ministerio del Trabajo saben nacer organizaciones. Cuando toca nombrar delegado del seguro, nacen organizaciones al otro día como pollitos. Eso es lo que realmente pasa. Entonces, ¿qué sería solución? Los 475 que me pregunta. Realmente usted ve que estamos lejos, pero lejos, a una realidad de los costos de la vida, porque vivimos en un país dolarizado, vivimos en un país que hacen toda una especulación. ¿Y qué es el gobierno? El gobierno. No, o sea, esos $25, don Mesías, para llegar a $475 mensuales es insuficiente. Ese es suficiente porque, mire, esta canasta es la básica y hay otra canasta por medio que usted conoce, siempre han discutido lo que nosotros sabíamos llamar la canasta de la pobreza, la canasta de los pobres, que está en 550. Entonces, nosotros le decimos al señor ministro del Trabajo, que tiene la presidencia de aquel directorio del Consejo, ¿por qué no nos convoca para discutir? Ya están nombrados, como usted conoce, los 4 delegados empresariales y sus suplentes, los 4 delegados de los trabajadores y sus suplentes. Pero claro, acá dicen, no, el reglamento dice solo en noviembre. ¿Sabe por qué aquí en este país no hay acuerdos? Por todo lo que ustedes conocen. Somos campeones para romper los diálogos, somos campeones para abrirnos. Los gobiernos, si quieren, cumplen, si no, no cumplen. Y por eso nosotros, para no estar dando la vuelta, les decimos, convoquen para que el ministro del Trabajo, a través del INE, nos informe, 1, qué comisiones funcionaron. 2, el Banco Central, cómo está todo lo que es la economía y el desarrollo, porque esos datos necesitamos para así discutirlo con la parte empresarial, con el gobierno, para que se tomen ciertas resoluciones. ¿Usted cree, don Mesías Tatamuez, que la decisión de revisar el salario básico unificado debería ser tomada por el gobierno del presidente Daniel Noboa? ¿El presidente Lazo debería abstenerse de revisar el salario y dejarlo a su sucesor? Mire, aquí hay un desacuerdo nacional. Como no tenemos consejo electoral serio, franco, hemos escuchadole que si es que no hay reclamos, tal fecha, si es que hay reclamos, la otra fecha. Primero, mire, en noviembre debe de reunirse, debe de decidir, y si le toca al señor Lazo, que lo haga, pero que lo haga y lo diga aquí al país, no al movimiento sindical, no se trata, aquí se trata. Y si le toca, también dicen unos que el 25 le toca, ya va a asumir el actual presidente que ganó, el señor Noboa, que primero piensen lo que el país no es la especulación, los alza salarial, porque es otra molutilla, otra infamia, disculpe la palabra, el pueblo ecuatoriano, que dicen, es que si hay alza salarial, no hay empleo. Si hay alza salarial, se votan los trabajadores. Esa cuestión lo hicieron en plena pandemia sin salarios. Al de recordar usted, el señor Lenín Moreno planteó una ley de deshumanidad que llamaba ley humanitaria y los empleadores votaron más de 1 millón de trabajadores. El gobierno actual vino a ofrecer 1 millón de empleos, jamás lo hizo. Que iba a cobrar a los evasores, jamás lo hizo. Sea este gobierno, también al país le va debiendo profundamente toda la incapacidad, debilidad que lo ha hecho contra el pobre pueblo. Peor hablar de medicina. Por eso es lo que queremos. Para nosotros no es si es el gobierno de Noboa o es el gobierno de Lazo. Lo que nosotros queremos saber, ¿cuándo mismo va a ser ese cambio? ¿De qué manera va a ser ese cambio?
pero eso no le quita el derecho que el Consejo del Trabajo nos reunamos y discutamos. Pero eso, ¿quién tiene que convocar? Desgraciadamente, así dice el reglamento, así dice el decreto, el señor ministro del Trabajo. Y él lo he escuchado ahora y dudar de lo que usted me preguntó al principio, que no sé si los 25 serán. Y usted y los ecuatorianos lo sabemos, que el ministro de gobierno, que es el ministro de la política, salió él a decir que ellos asumirán los 25 y que lo pondrán al país, que lo hagan. Veamos qué pasa con eso. Y cierro preguntándole, ¿usted qué piensa de la presencia de Alberto Dajig en la reunión de transición de la semana anterior, del martes pasado, don Mesías? Con eso termino. Vea, licenciado, usted me la hace de adrede y le agradezco que me haga esa pregunta. Lo peor, ¿qué le voy a decir? Un hombre que ha estado frente atrás del Banco Mundial, frente atrás de todo y del neoliberalismo. Por eso yo no entiendo el gobierno cuando dice somos gobierno nuevo. Vamos a pensar. No estamos contra las personas, cuidado. Estamos contra las ideas que ellos han implementado. Acuérdese que el señor Dajig fue el que planteó la privatización del IES sin ser el IES del gobierno. Acuérdese que el señor salió con muchos problemas económicos que ni las quiero mencionar cuánto era y de qué manera era. Y que ahora esté y diga, yo le he escuchado el día de ayer, dijo que sí, que estuvo ahí en el lado derecho porque le tocaba, era vicepresidente y le correspondía, pero lo llamaron de consejero. Nosotros, el FUT, la SEDOCUT, ¿sabe qué planteamos? Que por lo menos si es que quieren lavarse en la cara, aquellos gobernantes, piense, el presidente que ha ganado, primero, en nombrar un equipo de trabajo técnico y honrado, con carisma de hablar con el pueblo, de ir hacia una gran alianza nacional, primero sobre la inseguridad, sobre la corrupción, para hacer una alianza sobre cómo desarrollar la economía, cómo bajen los intereses que son chulqueros de la banca privada y que el gobierno cumpla. Ojo, le ofreció que va a dar libertad para que entren todos los estudiantes, que eso sí le corresponde al gobierno, y agradeceríamos al pueblo ecuatoriano que lo haga, que entren a las universidades, y que va a subir un sueldo básico a los jubilados. Ahí sí le decimos, señor Noboa, pero súbale al 40% el Estado, porque si va a subir de la misma plata nuestra del seguro, no podemos aceptar. Correcto. Entonces, mire lo que decíamos los ecuatorianos, que el gobierno por lo menos ponga gente con ética y que piensen no de los partidos de alquiler que los nombra, sino que ellos piensen que aquí en este país hay que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, porque no creemos ni en lo que dijo el censo. El censo dijo 16. Y lo otro, que nos presente un plan de pago, cómo va a ser realmente el pago a la seguridad social. Nos deben 24,000 millones, nos debe el sector privado que nos descuentan a los trabajadores, nos deben más de 2,000 millones. Entonces, cumplan por lo menos lo que deben y hagan dentro de eso. Correcto. Porque el seguro no es del gobierno, el seguro es de los afiliados y lo que queremos aquí, paz, pero con empleo digno, paz con salud, educación y quisiéramos cambios profundos dentro de este nivel. Don Mesías, gracias por el tiempo, por la gentileza, por estos primeros aportes, hablando justamente del salario y lo que se viene con el presidente Noboa. Muy amable, ¿ah? Gracias a usted y al pueblo ecuatoriano, lo que llamamos es a la unidad, porque nuestro país está en un pozo tan profundo y que solo con la unidad del pueblo, la comprensión de todos y todas, podemos salir adelante, pero siendo que gobiernan para el pueblo y no para las empresas ni la banca. Muchas gracias.
Gracias a don Mesías Tatamuez, muy gentil. Que tenga una buena noche.